Hola, buenos días. Faltan pocas horas para que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dé su veredicto sobre un caso histórico para el país y para la justicia del país, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el presunto soborno y manipulación de testigos. En las últimas semanas se ha dicho de todo, se han publicado decenas de columnas, se han hecho decenas de espacios periodísticos de opinión y de no opinión también alrededor del caso. Lo que les quiero decir es que hay una expectativa enorme frente al caso, como se esperaba del caso del expresidente Álvaro Uribe. Un saludo cordial, por supuesto, para todos los audiencia de cambio que se conecta a esta hora y para desarrollar en las horas previas de este veredicto tan importante para el país, vamos a conversar con una de las partes principales de este caso y de este juicio. En compañía de mi compañera Ana María Cuesta, vamos a hablar con el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a dos de las víctimas acreditadas. Ana María, bienvenida a esta conversación. Muchas gracias, Reiniero, y gracias a toda la audiencia de cambio que se está conectando en este momento, porque es importante analizar con el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Deyanira Gómez y al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve en todo este juicio que aconteció este año contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y precisamente, Reiniero, saludamos al doctor Miguel Ángel del Río. Bienvenido a esta transmisión de cambio. Un saludo especial, Ana María, un saludo especial para Reñero también. Gracias por la invitación. Antes de iniciar con toda la minucia del caso jurídico, quisiera que usted nos aclarara cómo está la situación de salud de Juan Guillermo Monsalve, quien en las últimas horas fue remitido a un centro de salud. Sí, Juan Guillermo desde hace un tiempo padeció de un infarto que lo tuvo muy grave en un hospital en Bogotá. Ha venido entonces con un tratamiento médico y la madrugada del día viernes, presentó un dolor muy fuerte y fue trasladado por miembros del INPEC a una institución médica. Hoy se encuentra muy bien de salud, ya retornó nuevamente a su establecimiento carcelario. Gracias, doctor Miguel Ángel. En los últimos días también se habló mucho del tema de la seguridad de Juan Guillermo Monsalve. Con este traslado, con estos antecedentes, ¿ustedes están tranquilos frente a este tema en este momento? Sí, Juan Guillermo Monsalve está hoy eh, en una casa fiscal al interior de la cárcel Picota. Y está ahí precisamente por una orden de la Corte Suprema de Justicia, dada incluso desde el año 2018 para proteger precisamente su libertad. Nosotros con ese tema hemos estado muy tranquilos. El IMPEC pues ha hecho unas intervenciones, se tuvo un evento muy particular un día previo a su declaración en el proceso Uribe, donde nosotros denunciamos un presunto maltrato. Eso finalmente está hoy en investigación, pero con relación al tema de su seguridad, estamos tranquilos. El IMPEC ha hecho un muy buen ejercicio custodiándolo y finalmente, repito, la Corte dio la orden de que que se mantuviera alejado del resto de población carcelaria, entonces la seguridad de él está controlada el día de hoy. Doctor, antes de hablar de la importancia de los hechos que generó Juan Guillermo Monsalve desde la cárcel La Picota y que en cierta manera fundamentan principalmente toda esta investigación que cursó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quisiera preguntarle cómo está la situación familiar de él, porque en este juicio que se ha ventilado en el despacho de la jueza Sandra Liliana Heredia, también quedaron al descubierto tensiones con su familia. Su padre y su hermano declararon en contra de él y advirtieron, sugirieron que recibían un apoyo del senador Iván Cepeda, supuestamente para que él, digamos, declarara todo lo que declaró. ¿Cómo está la situación familiar de Monsalve? ¿Por qué hay esa división en la familia? ¿El padre y el hermano están sirviéndole a la contraparte en este proceso? Sí, esa es una muy buena pregunta, Ana María. Muy difícil su situación familiar y muy difícil porque desde hace muchos años, eh, el hermano y el padre decidieron decidieron ponerse en contra de Juan Guillermo Monsalve por una razón además que nosotros hemos explicado, y es la cercanía de la familia de Juan Guillermo Monsalve con Juan Guillermo Villegas, un empresario muy poderoso, hermano de Luis Alberto Villegas,
y este último, uno de los fundadores del Bloque Metro. Luis Alberto Villegas fue jefe paramilitar y fue uno de los jefes también de Juan Guillermo Monsalve cuando él hizo parte de las autodefensas y era una de las personas que protegía a Juan Guillermo Monsalve. Su hermano, Luis Guillermo Villegas, siempre ha estado cerca de la familia. Cuando en el año 2012 Juan Guillermo Monsalve le dio la declaración al senador, al entonces representante de la Cámara, porque en esa época era representante, Iván Cepeda, inmediatamente Juan Guillermo Villegas presionó a Monsalve para que se alejara de esas declaraciones, para que no hiciera esas manifestaciones. En ese momento, Villegas presionó al padre y al hermano de Juan para que negaran las aseveraciones, porque los Villegas siempre han protegido económicamente a la familia Monsalve. Es así entonces que desde esos años se han podido establecer incluso interceptaciones del hermano de Juan Guillermo Monsalve, de la hermana del propio Juan y del padre, advirtiendo las presiones sufridas por la familia Villegas. De hecho, en la decisión, en el famoso inhibitorio del 16 de febrero de 2018, que compulsa copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez, es decir, la génesis de este proceso, se le compulsan copias a Juan Guillermo Villegas por las presiones al padre y al hermano de Juan. Es precisamente a partir de ahí, y aún siguen hoy, que se ha presionado a toda la familia de Villegas y terminaron entonces el padre y el hermano del lado de los Villegas y la madre y una de las hermanas de Juan del lado de Juan Guillermo Monsalve. Esa ha sido la razón y la génesis de esa diferencia que hoy continúa. De hecho, recordemos que en el juicio fue el hermano de Juan Guillermo Monsalve a hablar en contra de él como testigo de la defensa y el padre en la misma medida. Se estableció además por parte de la Fiscalía la impugnación de la credibilidad del padre y yo denuncié al padre precisamente por una manipulación de sus testimonios y por falso testimonio ante la Fiscalía General de la Nación. Para responderle concretamente, Ana María, una división muy poderosa que está centrada precisamente en la influencia de los hermanos Villegas en la familia Monsalve Pineda. Uno de los temas relevantes, por supuesto, dentro de todo el desarrollo del juicio es los señalamientos o las presuntas relaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las autodefensas Unidas de Colombia, con el paramilitarismo. ¿Qué es eso puntual que dijo Juan Guillermo Monsalve o que ha dicho Juan Guillermo Monsalve durante el juicio? ¿Usted cree que es una evidencia muy relevante? Claro, recordemos que el centro del debate jurídico no es necesariamente la relación de Uribe con los paramilitares. El centro del debate precisamente es el soborno a los testigos que referían eventos relacionados con eso. Es decir, no es el centro del debate, pero sí es un punto fundamental. ¿Qué decía Juan Guillermo Monsalve, Reiniero? Decía, cuando yo fui, recordemos que Juan Guillermo Monsalve era hijo del capataz de la finca Guacharacas, finca propiedad de los hermanos Uribe Vélez. ¿Qué decía Monsalve? Que lo ha dicho y nunca lo ha negado. Decía, mire, yo fui testigo de que en esa finca se creó la estructura del bloque Metro para enfrentar un grupo del ELN que tenía azotada toda esa región de Antioquia y que en ese momento aparecían como fundadores del bloque Metro Luis Alberto Villegas, alias Tubo, que ese alias era con relación a que por ahí por la finca Guacharacas pasaba un tubo de gasolina y extraían entonces combustible. Estaban los hermanos Gallón Henao, también fundadores del bloque Metro, y estaba Santiago Uribe con Álvaro Uribe como fundadores de esa estructura paramilitar con otras personas también evidenciadas y nombradas por Juan Guillermo Monsalve. Eso lo dijo Monsalve en el año 2011 y 2012. A partir de ahí entonces es cuando empiezan estas declaraciones a querer ser o que se le buscan a través de terceros
personas para tratar de que se retractara de esas manifestaciones. Pero eso es lo que de manera puntual, Reiniero y Ana María, Juan Guillermo Monsalve ha advertido desde los años 2011, que los hermanos Uribe Vélez participaron con los hermanos Gallón Henao y los hermanos Villegas en la conformación de una estructura que es el bloque metro de las autodefensas. Miguel Ángel, entrando directamente ya, por supuesto, a lo que todos estamos esperando, que es el veredicto, al desarrollo del juicio, por supuesto, obviamente, entendemos que usted y todo el equipo pues esperan que el expresidente sea declarado culpable, pero ¿cuáles son esos elementos que ustedes creen que quedaron demostrados del rol protagónico del expresidente Álvaro Uribe Vélez en todo ese entramado con los testigos? Mire, hay muchísima evidencia probatoria. Aquí es importante establecer, Reiniero y Ana María, que se ha creado un relato paralelo en los medios de comunicación, advirtiendo que esto es un montaje, que esto es una persecución política por parte de nosotros. Y digo de nosotros, de la representación de víctimas, que tenemos, según ellos, entonces una posición y una ambición en contra del señor Álvaro Uribe Vélez y que por lo tanto no hay ninguna evidencia que soporte los argumentos. Por el contrario, muchísimos elementos materiales probatorios se establecen. Primero, aquí hay un gran debate, Reiniero, y es el siguiente, que Juan Guillermo Monsalve buscó a Diego Cadena para retractarse o que Diego Cadena buscó a Juan Guillermo Monsalve para hacerlo. La defensa de Uribe dice, no, es que Monsalve lloraba a finales del año 2017 porque él estaba arrepentido. Eso dice la defensa de Uribe. Y que entonces, a través de un compañero, sabe ello, los gatos y el perrito que pasa por allá, Ana María, en su... Entonces decían que era evidente que quien busca a Diego Cadena es Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, hay una vuelta muy larga para llegar entonces finalmente a Álvaro Uribe Vélez por esa línea. No se ha advertido, y no lo advirtió nunca la defensa, que si Juan Guillermo Monsalve hubiese querido retractarse, tenía una línea directa, y era Juan Guillermo Villegas, el empresario del que ya hablamos. Si Juan Guillermo Monsalve conocía a los Villegas, ¿para qué da una vuelta larga para buscar a Uribe a través de Diego Cadena? Eso no tiene ningún sentido. Significa lo anterior, que quien busca a Juan Guillermo Monsalve es el abogado Diego Cadena. ¿Y con qué propósito? Con el propósito que se retractara de las manifestaciones que ya establecimos. Y por esa razón, porque esto tampoco se ha debatido, la primera visita de Diego Cadena fue el 21 de febrero de 2018. Ese día, Juan Guillermo Monsalve no bajó. Y entonces uno se preguntaría, pero si Juan Guillermo Monsalve tenía tanta necesidad de retractarse, ¿por qué no atendió el 21 de febrero al abogado de Uribe? Pues por una razón, porque no quería retractarse. ¿Y por qué aparece y por qué baja Monsalve el 22? Porque ya tenía las grabadoras que le envió Deyanira Gómez a través de su abogado para ver qué era lo que querían los abogados de Uribe. Entonces, mire esos elementos cómo son de fundamentales. Entonces, ¿cuáles son elementos materiales probatorios fundamentales? El testimonio de Juan Guillermo Monsalve al juicio. Los relojes aportados finalmente por Deyanira Gómez a la corte. Los relojes que contienen grabaciones de dos momentos. Una de ese 22 de febrero de 2018, donde Diego Cadena le manda saludos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y le dicen que están muy interesados en su retractación. Y en esa grabación, Juan Guillermo Monsalve les dice, mire, es que yo no quiero retractarme. Ustedes están perdiendo el tiempo. A mí no me interesa porque además si yo me retracto, eso me va a generar una sanción penal adicional. Entonces, yo no tengo ninguna intención. Lo que yo dije en el año 2011 es cierto. Y una segunda grabación que es de marzo del año 2018, donde graba Juan Guillermo Monsalve a su compañero de celda, Enrique Pardo Hatch, donde Enrique le indica cómo debe hacer la carta de retractación. Esos dos elementos materiales probatorios son fundamentales para establecer dos cosas: que la ambición de la retractación nace de la defensa de Álvaro Uribe Vélez y segundo, que Uribe sabía que se estaba dando esa intermediación y que la carta
que estaba haciendo Juan Guillermo Monsalve no la estaba haciendo por voluntad propia, sino a través de la intervención. Mire, hay una grabación que tampoco ha sido muy pública porque aquí los medios tradicionales de comunicación, con contadas excepciones, ustedes han sido muy objetivos con la información, es que Diego Cadena se comunica con Enrique Pardo Hatch. Esa es una comunicación del 3 de abril del año 2018. Pardo Hatch le dice al abogado Diego Cadena, hermano, venga a la cárcel. Y Diego Cadena le dice, pero ¿qué pasó? Cuénteme. Algo así es la conversación. Y Pardo le dice, es muy serio, no le puedo decir por teléfono. Y Diego Cadena le dice, pero ¿qué pasó, hermano? Y entonces dice Pardo Hatch, hermano, es que aquí hay una fabricación de testigos. Y Cadena le dice, sí, hay una fabricación, pero de ellos, es decir, de Monsalve y compañía. Y Enrique Pardo le dice, no señor, nuestra, lo espero en la cárcel. ¿Por qué esos elementos materiales probatorios no han trascendido a la opinión pública? Pues porque el relato no interesa, el relato lastima al hombre poderoso. ¿Qué hemos podido advertir en este juicio? Dos cosas fundamentales. En Colombia la administración de justicia existe. Hoy el hombre más poderoso, que lo sigue siendo aún a pesar del tiempo, está siendo juzgado por una autoridad judicial. Conclusión, no hay nadie, por poderoso que sea, que esté por encima de la ley. Y segundo, se ha creado un relato paralelo para responsabilizarnos a nosotros, la representación de víctimas, de un montaje judicial. Pero adicional a eso, como elementos materiales probatorios, Ana María, tenemos el testimonio de Deyanira Gómez, un testimonio muy fuerte, donde ella, por intermedio de la corte, graba al abogado Diego Cadena. Yo les hago una pregunta sensata a ustedes dos. Si ustedes, como abogados, van a una cárcel porque supuestamente un testigo quiere retractarse y va el 21 de febrero y el testigo no baja, ahí habría una primera alerta. Pero además va el día 22 y el testigo le dice, es que yo no quiero retractarme. Pasaron meses donde Diego Cadena siguió buscando a Juan Guillermo Monsalve. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué? Si ya el testigo le dijo que no se va a retractar. ¿Eso de qué habla? De la necesidad de torcer su testimonio a través de prebendas. ¿Qué le ofreció Cadena a Monsalve? Una acción de revisión, un recurso jurídico de esa famosa conversación donde Cadena pone al tanto a Uribe de la oferta que le hizo a Monsalve y Uribe le dice esa famosa expresión, proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien. Yo no creo que Uribe ya a estas alturas del partido considere que Cadena hizo las cosas bien, pero hay elementos materiales probatorios. Las 3 cartas de los testigos de los presos de Cómbita, cartas que fueron hechas a puño y letra de Diego Cadena y que Uribe en una llamada telefónica preguntó por qué las cartas fueron hechas. Doctor, pero antes de entrar a ese otro componente que hace parte de otros hechos distintos que no guardan relación directa con lo que grabó Monsalve en la cárcel, sí, yo quisiera preguntarle para aclarar unos asuntos. Desde la defensa de Álvaro Uribe se ha señalado que hubo unos aportes económicos de una fundación asociada con el senador Iván Cepeda a la familia Monsalve. Quisiera que nos aclarara en qué contexto se dieron esos aportes, porque bueno, también conocemos en el juicio que por el lado de los Uribe y por el lado del abogado Diego Cadena también hizo ofertas económicas a paramilitares como alias Víctor y también hizo unos aportes para la comparecencia de Eurídice Cortés, unos millonarios aportes. Entonces, como hay millonarios aportes de parte y parte, cuéntenos exactamente cuál fue ese reconocimiento económico que desde la defensa del expresidente Uribe se está diciendo que hizo una fundación de Iván Cepeda a su testigo Juan Guillermo Monsalve. Sí, han querido equiparar 2 eventos que no tienen equiparación y son los siguientes. Porque entonces han dicho, claro, es que hubo acuerdos humanitarios allá y hubo acuerdos humanitarios acá, y entonces sí les parecen válidos los acuerdos humanitarios que hace la representación de víctimas, pero no los otros. Mire cuál es la realidad. En el año 2011, cuando Juan Guillermo Monsalve da esa declaración, el propio Monsalve le advierte que después de esa declaración ha recibido amenazas y que su familia está en riesgo. Su padre, su hermano, su madre y sus hermanas. En ese momento, Juan Guillermo Monsalve le pide al senador Cepeda nuevamente su intervención
para que se apoye. El entonces representante a la Cámara Cepeda pone a la familia Monsalve en conocimiento de una fundación de solidaridad presos políticos con el propósito de buscar las formas de apoyarlos desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de sus necesidades primarias. ¿Y cuál era el punto central? El punto central era moverlos de la zona de presión y de amenaza. A partir de ese momento, esa fundación, que se ha advertido que no es una fundación de Iván Cepeda, es una fundación que tiene relación con los vínculos del entonces senador Iván Cepeda con precisamente las representaciones de víctimas o fundaciones que representan víctimas a lo largo y ancho del país y que se dedicaban a eso, a proteger testigos y apoyarlos además en aquellas cosas que fueran absolutamente necesarias. Es esa la intervención de esa fundación con la familia, donde incluso le dicen, le buscan fórmulas precisamente en aras de garantizar su protección personal y de garantizar entonces su supervivencia. Pero no es Iván Cepeda quien entonces desde su propio pecunio entrega recursos. El caso paralelo es que el abogado Diego Cadena, con sus propios recursos, sin pertenecer a ninguna fundación y a ninguna actividad humanitaria, entrega recursos considerables a testigos con un propósito establecido para que declararan en contra de Iván Cepeda. Los recursos en el caso de Fundación de Solidaridad de Presos se entregan además mucho tiempo después de su declaración en el año 2011. Los recursos que entrega el abogado Diego Cadena se entregan antes de las declaraciones, en el caso, por ejemplo, de Carlos Enrique Vélez y otros testigos, o de manera simultánea. Pero además no estamos hablando de recursos menores, estamos hablando de altísimas sumas de dinero entregadas en efectivo a la madre de Carlos Enrique Vélez. Nunca se pudo probar que Diego Cadena perteneciera a ninguna organización humanitaria que buscaba a través de la ayuda y del acompañamiento a testigos apoyarlos en un traslado o en protección a su seguridad. Las conversaciones y las interceptaciones han establecido que esos dineros tenían como propósito el cambio de sus versiones para que señalaran a Iván Cepeda y deslegitimaran los argumentos de Juan Guillermo Monsalve. En ese sentido, hay unas diferencias profundas entre una intervención y en otra, y por esa razón, la Corte Suprema de Justicia, en decisión inhibitoria del 16 de febrero, que ya había analizado la entrega de ayudas y de protección por parte del Comité de Solidaridad, había establecido que eran absolutamente humanitarias, y por esa razón le compulsa copias a Álvaro Uribe Vélez, que nos tiene hoy a puertas de una decisión y de un sentido de fallo, o bien de carácter condenatorio o bien de carácter absolutorio. El catalogado juicio del siglo en Colombia inició o se ha basado en una confrontación entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe, pues recordemos, inicialmente Uribe había denunciado a Cepeda por el debate sobre el paramilitarismo que él realizó en 2012 y en el que presentó las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y del paramilitar del Frente Cacique Pipinta, Pablo Hernán Sierra. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia resolvió archivar el caso contra Cepeda y compulsó copias contra Álvaro Uribe, y aquí se generó todo este proceso. Como se trata de un enfrentamiento entre políticos, yo quisiera preguntarle cuál fue la relación o cuál es la relación hoy entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve. ¿Tuvieron algún tipo de amistad o estos encuentros en las cárceles que tanto han sido cuestionados por parte de la defensa de Álvaro Uribe como un supuesto complot para llevarlo a la cárcel a él, surgieron como un acuerdo político premeditado? Cuéntenos cuál es la relación entre Monsalve y Cepeda y cómo llegan ellos a conocerse y a establecer este contacto para las declaraciones que ya todo el mundo conoce. Sí, no, mire, la relación de Iván Cepeda con Juan Guillermo Monsalve era la misma que él tenía con otras personas que buscaban acercamientos. Recordemos que Iván Cepeda, como defensor de derechos humanos,
tenía unas funciones muy específicas y estas estaban establecidas con buscar y que recibía información por parte de muchos miembros de las autodefensas sobre eventos que le competían funcionalmente a el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda. Uno de ellos, a través de una abogada, porque habían varias personas, trataron de buscar comunicación con Iván Cepeda precisamente por su función de protección de derechos humanos al interior de la población carcelaria. Es así como entonces él conoce a Juan Guillermo Monsalve, visita a Juan Guillermo Monsalve y este a su vez entonces le entrega información de la que ya nosotros hemos podido advertir. Las relaciones del paramilitarismo precisamente en todo el sector de Antioquia que involucraba precisamente a las personas que ya pudimos establecer. A partir de ahí, entonces, el propio Iván Cepeda ha dicho, mire, yo le entregué mis datos para que él se comunicara si necesitaba algo fundamental. Nunca han tenido una relación de amistad, por el contrario, ha sido una relación muy respetuosa. Iván Cepeda estaba muy atento a las necesidades de seguridad que pudiera tener Juan Guillermo Monsalve con ocasión a las declaraciones que ellos estaban dando. Tenían una comunicación, de hecho, en esa primera visita que le hace el abogado Diego Cadena ese 21 de febrero de 2018 y que este no baja, inmediatamente Monsalve pone en conocimiento a Iván Cepeda de esas situaciones y este pone inmediatamente eso en conocimiento de la Corte. Era una relación precisamente con una persona que había entregado información valiosa, que había estado además bajo riesgo de amenaza, porque recordemos que se intentó acabar con la vida de Juan Guillermo Monsalve de varias maneras, entre otras envenenándolo, y sobre eso Iván Cepeda había hecho todas las solicitudes formales ante las autoridades para proteger. Entonces aquí no hay una relación de amistad ni se pusieron de acuerdo con relación a una trama política. De hecho, Juan Guillermo Monsalve, a partir del año 2020, con quien ya tenía comunicaciones, era finalmente conmigo, con quien terminé siendo su apoderado, precisamente porque consideré que habían elementos fundamentales para que él, con la información que tenía, pudiera aportarla a las autoridades. Entonces, todas esas especulaciones que están relacionadas con una trampa que entonces Iván Cepeda ideó con Juan Guillermo Monsalve para lastimar a Álvaro Uribe Vélez no tiene ningún sustento en la realidad. Y aquí hay que hacer advertencias sobre algo. Esto han querido convertirlo en un proceso político. Esto es un juicio penal que tiene elementos materiales probatorios de convicción. ¿Que tendrá el lunes la decisión a efectos políticos? Indudablemente. Eso no lo vamos a poner nosotros en discusión. Cualquiera que sea la decisión de condena o de absolución tendrá efectos políticos. Pero este proceso ha sido un proceso netamente judicial, sometido al rigor de la autoridad judicial. Yo quería preguntarle para terminar un poco el capítulo en el que quedamos hace unos minutos y es sobre los otros hitos del proceso porque nos estaba hablando de las cartas de los presos de Cómbita, pero me parece importante en este punto también lo que usted menciona del escenario político frente al juicio y de todas estas presiones que se han visto alrededor de la decisión en los últimos días. ¿Cómo interpreta usted estas múltiples voces desde magistrados, altos editorialistas, incluso algunos medios en sus mismos editoriales? ¿Cómo ven desde el proceso haciendo un poco el análisis político al que usted se refiere? Sí, es que pensando en que si va a tener alguna presión sobre la decisión. Bueno, la pregunta tiene dos matices y es importante, Reiniero. Una es inaceptable la presión que están ejerciendo sobre la funcionaria. Vendiendo o creando el relato de que, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es advertir, como esto es una persecución política, como esto es un montaje judicial, de ser condenado,
no tiene credibilidad esa condena, no tiene soporte legal o, lo que es lo mismo, es deslegitimar a la administración de justicia con anticipación. Y entonces, precisamente, significará la anterior, creando ese relato para la opinión pública, para el interior, además del debate interno y además hacia el extranjero, de que aquí hubo una persecución política y que entonces Álvaro Uribe Vélez fue condenado o sería condenado en el gobierno de Petro. Pero se olvidan una cantidad de situaciones. El auto que impuso una medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez se dio en el gobierno de Duque. Es decir, eso no es un tema de gobiernos persiguiendo personas, no, esto es un tema de la administración de justicia funcionando como debe hacerse. O también podríamos decirlo a la inversa. ¿Por qué no se dio desarrollo a las solicitudes de preclusión en el gobierno de Duque? En el gobierno de Duque se solicitaron con fiscalía de bolsillo por parte de Francisco Barbosa 2 solicitudes de preclusión para ayudarle a Álvaro Uribe Vélez y 2 juezas de la República, mujeres, porque aquí hemos tenido mujeres muy valientes, tomaron la decisión de evitar la preclusión. Entonces aquí no hay ninguna interferencia política, porque si bien es cierto en el gobierno Duque se dieron 3 eventos fundamentales, la medida de aseguramiento en contra de Uribe y las 2 solicitudes de preclusión, ninguna prosperó. Ninguna prosperó. Significa que la salud de la administración de justicia está vigente. Entonces, ese relato hoy que salen grandes juristas a advertir y grandes periodistas y columnas de opinión diciendo esto es un montaje judicial, eso tiene una posición parcializada. Primero porque no se han estudiado el proceso con rigurosidad y segundo, no son juristas independientes, tienen una cercanía con el uribismo. Entonces, eso por una parte y por otra, inaceptable la presión que ejercen sobre la administración de justicia, sobre una funcionaria recta que está haciendo un estudio y hemos visto además voces de un solo lado, porque nosotros en ningún punto hemos ejercido ninguna presión. Fíjese una cosa, han advertido incluso que de ser condenado Álvaro Uribe Vélez, el gobierno tendrá entonces sanciones por parte de la administración Trump. Hemos escuchado voces del senador Bernie Moreno, hermano además de Luis Moreno del Banco Interamericano, estableciendo que será nefasto para la democracia la sanción de Álvaro Uribe Vélez. Hemos escuchado incluso que han comparado el tema con el juez de Bolsonaro al que le cancelaron la visa y le generaron sanciones. Mire, ¿por qué no permitimos que la administración de justicia funcione? Si están tan seguros del resultado, si están tan seguros de la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, pues permitan que la señora juez tome una decisión en derecho, tranquila, sin presiones. Todos los días vemos eventos de presión hacia la administración de justicia. Eso de lo que habla es de una gran preocupación, pero no una preocupación sobre lo que pueda ocurrir, sino una preocupación nacida en que reconoce que los elementos materiales probatorios debatidos en juicio tienen fortaleza y tienen temor frente a eso. Ahora bien, frente a la decisión, ¿qué puede pasar frente a una eventual sentencia condenatoria? Nada. La salud y la rigurosidad de la administración de justicia, porque repito, ya lo dije, que un hombre poderoso esté sentado en el banquillo de los acusados habla bien de la administración, pero también podría ocurrir la inversa, que una persona de otra corriente política poderosa esté sentado en el banquillo de los acusados. También podríamos hablar de la legitimidad de la administración de justicia. Esto no es una guerra entre la izquierda y la derecha. Esto es un juicio que lleva varios gobiernos y varias administraciones donde se están estableciendo responsabilidades penales. Hasta este momento, la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, la Fiscalía General de la Nación en el año 2019, 2 juezas de la República en los años 2020, 2021 y 2022, una Fiscalía General de la Nación en cabeza de una fiscal delegada, la doctora Marlene, una mujer también honesta y con autonomía, y finalmente una jueza de la República para tomar una determinación. Muchos años,
muchos gobiernos y todos han concluido que existen elementos materiales de convicción. Esto no es Petro contra Uribe, esto no es Cepeda contra Uribe, esto es la legitimidad de la administración de justicia contra un hombre muy poderoso. Bueno, y será un veredicto que llega en un preámbulo electoral con todo este año en el que se definirán nuevos cargos en el país, pero también un proceso que va 50-50 con una fiscalía y unas víctimas pidiendo condena y una procuraduría y una defensa pidiendo absolución. En este sentido, sea cual sea el veredicto, si condenan a Álvaro Uribe o si lo absuelven, si no hay un fallo de segunda instancia antes del 16 de octubre, pues el caso prescribirá, la acción penal prescribe y el expresidente, de no haber segunda instancia, quedará exonerado de todos los cargos. Usted, que es penalista y que ha seguido múltiples casos judiciales en el país con una justicia que es lenta y que no se caracteriza por la celeridad, ¿qué tantas expectativas tiene de que haya un fallo de segunda instancia antes de esa fecha? Importante, Ana María, ese punto. Dos cosas. La primera, eh, una invitación a toda la ciudadanía, a todos los entes, que independientemente de cuál sea el fallo judicial, acatemos las decisiones con respeto. Si el fallo judicial es de carácter condenatorio, nosotros no vamos a salir en un ejercicio retaliativo o de retaliación, precisamente señalando. Por el contrario, vamos a respetar y vamos a invitar a la ciudadanía a que respeten las decisiones. Por lo contrario, si la decisión que se toma y el sentido del fallo es de carácter absolutorio, lo manejaremos con respeto, acudiremos a las vías legales, que en este caso sería el recurso de apelación, precisamente para que el Tribunal Superior de Bogotá estudie rápidamente la decisión. En el entendido, Ana María, que estamos frente a una decisión de trascendencia nacional, yo pienso que independientemente de cuál sea la decisión de primera instancia, el Tribunal Superior le dará prioridad a este caso y tendremos, a mi criterio, decisión de segunda instancia antes del 16 de octubre, o confirmando la decisión de primera o revocando la decisión de primera, precisamente porque está en entredicho la legitimidad de la administración de justicia y el tribunal no va a permitir que en su despacho prescriba la acción penal. Doctor Del Río, bueno, como dijimos, planteamos la conversación especial sobre este tema, nos parecía determinante, importante eh, en la previa del veredicto de la jueza Heredia. Gracias por atendernos. Por supuesto que durante esta semana ojalá tengamos la posibilidad de conversar más, cualquiera que sea el veredicto. Ana María, muchas gracias y muchas por compartir este espacio con nosotros. A toda la audiencia de Cambio, por supuesto, por conectarse. Los invitamos a que se suscriban a nuestras plataformas y nos sigan a través de nuestras redes sociales, porque en Cambio la verdad siempre.